Sobre todo esto, ¿qué impacto puede tener la ley de diferimiento de créditos en la economía boliviana? Estamos con un entendido en el tema, Jacques Trigo, especialista en economía. Mauricio Egues, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, Fred. Usted lo manifestaba, yo me encuentro con el especialista en el área de economía, el licenciado Jacques Trigo. ¿Cuál es el análisis luego de esta promulgación, licenciado? Bueno, la verdad es de que ya se había dado un diferimiento hasta el mes de septiembre y la economía ha empezado nuevamente a funcionar. Prácticamente estamos en un 90-95%. Las empresas están continuando ya su producción. Por lo tanto, ampliar al mes de diciembre, lo dije ya una vez, me parece un exceso, ¿no? De todas maneras, espero que la reglamentación sea para aquellas personas que realmente lo necesitan, o sea, las personas que están desempleadas, que no están generando ingresos, que no están generando salarios. Pero las empresas y aquellos que sí tienen trabajo no deberían darse el diferimiento. Por la siguiente razón, porque lo que estamos afectando es al sistema bancario. El sistema bancario mensualmente recibe ingresos de las cuotas por intereses y capital que recibe de los deudores, y a su vez esos ingresos se vuelcan nuevamente a la economía en forma de créditos. Entonces, lo que estamos generando es una gran iliquidez en el sistema financiero y la imposibilidad que el sistema financiero pueda nuevamente volcar esos recursos a la economía para reactivarla. Caso contrario, el Estado va a tener que apoyar a los bancos con préstamos de liquidez. Jacques, ¿cómo está? Los saludamos desde los estudios de Notivisión. Frederic, muy buenas tardes. Gracias. Gracias por responder a nuestro requerimiento. ¿Cuál es la medida que se deba tomar en todo caso? Usted dice, esto no tendría que ser para todos, porque no todos los sectores estuvieron paralizados, ¿no es cierto? Cuando hacemos un repaso rápido y revisamos algunos sectores que han continuado activos en el marco de esta pandemia, ¿cuáles de estos entrarían ahí? ¿El sector farmacéutico, los supermercados, aquellos que han seguido trabajando? Bueno, no solamente que han seguido trabajando, como son los supermercados y prácticamente todas las industrias relacionadas con los alimentos y la provisión de alimentos y su distribución, como también otras empresas como las farmacéuticas, ¿no es cierto? O las que prestan servicios de Internet. Ahora, el resto de las empresas se está ya reactivando, ya hay empresas que ya han empezado a funcionar, el comercio ya está reabriendo nuevamente. Entonces, yo creo que dejaría el análisis a quién diferirle y no diferirle a los propios bancos. Son los bancos los que conocen la realidad de sus deudores. En la práctica les hacen un seguimiento permanente. Entonces, dejar a los bancos que decidan. Cuando el Estado se mete a decidir por los privados o con medidas generales y demás, no siempre da en el clavo. O sea que la medida sí es buena, repito, para la gente que está desempleada, que no está generando ingresos, o que le han rebajado los salarios y por lo tanto no pueden cumplir con las cuotas de pago. Pero ¿por qué no dejar al sistema bancario? Los oficiales de crédito en los bancos saben perfectamente cuál es la situación de cada uno de sus deudores. El Estado no debería meterse en estos temas en este momento. Posiblemente antes sí, estoy totalmente de acuerdo que la medida fue buena y debía habérsela tomado, pero ya ir de septiembre y ampliar hasta el mes de diciembre me parece un exceso. Ahora, la verdad es de que estamos en un momento de elecciones electoralista. Entonces, si el MAS sacó una ley en el Congreso hasta diciembre, bueno, la señora Áñez ha tenido que responder de la misma manera, porque de eso se trata en este momento. Hay una carrera por la presidencia
y se toman muchas de estas medidas simplemente de forma electoralista. Ahora ya con esta medida que se ha tomado, yo interesado en un crédito, me acerco a una entidad financiera, no tiene los recursos o no hay precisamente la liquidez para responder ante mi demanda, y en ese sentido esto podría promover una economía informal, ¿no es cierto? Porque si yo necesito dinero y el banco no me lo puede dar, yo interesado por ese dinero podría recurrir a estos prestamistas independientes con altísimas tasas de interés, y en consecuencia estaría fomentando la economía informal que tanto daño le hace a nuestro país. Totalmente de acuerdo. Usted lo ha dicho muy claro. Si los bancos no tienen la suficiente liquidez, obviamente no van a tener los recursos para prestarles a los deudores, a las empresas, y ellas tendrán que recurrir al mercado informal. Pero recurrir al mercado informal significa pagar más, o sea, costos mucho más elevados, posiblemente el doble que la tasa de interés que le vaya a prestar el banco, quizás más. ¿Se está comprometiendo de alguna u otra manera la estabilidad financiera de los bancos y en consecuencia, por qué no decirlo, la estabilidad financiera del país ya con este tipo de medidas? No. No, yo no creo que los bancos están muy sólidos, están muy suficientemente capitalizados, pero obviamente si los bancos no reciben las cuotas mensuales que tienen que recibir, tanto interés o a capital, van a tener un problema de liquidez, o sea, y el Banco Central va a tener que salir a los bancos, va a tener que reducir el encaje legal o va a tener que dar préstamos de liquidez, que es normal que un banco central, es función de un banco central, proveer de liquidez a la banca, lo va a tener que hacer. Yo no veo que la banca esté con problemas así de ninguna manera. Ahora, ¿qué pasa con la cultura? ¿No? Muchos dicen, esto atenta contra la cultura del ciudadano de cumplir periódicamente con sus responsabilidades en cuanto a créditos bancarios. ¿Esto podría traernos un problema más adelante, Jack? Bueno, lo que sucede es cuando se empieza a acostumbrar a la ciudadanía, a la población con este tipo de diferimientos o con bonos que aparecen de todo lado, obviamente la población se interesa menos en trabajar y más en recibir y vivir del Estado, ¿no? Tenemos muchos ejemplos de muchos países que están en muy mala situación. Es el caso de la Argentina, que ha vivido permanentemente del apoyo del Estado y de subsidios de toda la naturaleza. Los ciudadanos y los individuos tenemos la suficiente capacidad para trabajar y salir por nosotros mismos y poder pagar nuestras deudas y enfrentar nuestras deudas con los bancos, ¿no? Caso contrario, lo que sucede es se deteriora la cultura de pago y es algo que debemos mantener. O sea, no podemos ser una economía, un país donde la gente no cumpla con sus obligaciones, ¿no? Yo creo que lo primero que tiene en cuanto a valores se refiere en los países es cumplir con los compromisos que cada uno mantiene, ya sea con la banca o con otro tipo de acreedores. Ya se promulgó la ley, estamos esperando la reglamentación, pero ¿cuál tendría que ser de acá para adelante el rol del gobierno nacional en cuanto a los bancos, Jack? Bueno, los bancos son supervisados por el Estado, en este caso por la ASFI, siempre lo han sido, porque el Estado le corresponde apoyar y velar por los ahorristas. Como ustedes saben, los bancos son simplemente intermediarios, intermedian recursos entre los ahorristas, los que ponen su dinero en depósitos a plazo fijo, en cajas de ahorro, en cuentas corrientes, y esos ahorros los bancos lo intermedian y lo traspasan a aquellos que necesitan de recursos, ya sea para inversión, ya sea para capital de trabajo, para compra de insumos, para compra de bienes intermedios. Entonces, esa es la función de la banca.
Y la función del Estado es precautelar que ese ahorro, el que es el de los ahorristas, se mantenga y los bancos estén suficientemente capitalizados y puedan responder frente a una salida de depósitos o una disminución de la calidad de su cartera, en otras palabras, un aumento de la mora o el no pago de algunos deudores. Entonces, las normas en ese sentido son muy claras y las normas tienen que ver, repito, con la solvencia de los bancos, con la rentabilidad de los bancos y con la liquidez de los bancos. Perfecto, Jack, le queremos agradecer de verdad estos minutos. Jack Trigo, economista, consultor, vasta experiencia en materia económica y ha tenido la gentileza de respondernos algunas consultas y por supuesto orientarnos un poco más en este tema que tiene que ver con la ley de diferimiento que ya fue promulgada por el Gobierno Nacional, en este caso por la Presidenta Yanine Áñez. Muchísimas gracias, Jack, que tenga buen día. Gracias a ustedes.